Muy bien, Carlos, buenas noches y también a toda la audiencia. Ya como lo mencionaba en detalle el material anterior, ese fue el proyecto que esta tarde en Cámara de Diputados fue aprobado, o sea que obtuvo la media sanción justamente. Básicamente no hubo mucho debate, pero sí cada bancada y los diputados de las diversas bancadas quisieron expresar por largos minutos su apoyo en consenso sobre este proyecto de ley, básicamente para después pasar a la aprobación por unanimidad. Es lo que manifestaron también los diputados, que este es el inicio básicamente de la revisión de una serie de reivindicaciones que tiene el sector médico y el sector de salud. Decían, hay que revisar demasiadas cosas estructurales y transversales en el sistema de salud. Uno de ellos es el sistema de trabajo de los médicos, de las enfermeras, probablemente también. Escuchemos lo que decían justamente en este sentido algunos de los diputados. La jubilación sea un primer paso de señal de esta Cámara por la dignificación de lo que está ocurriendo en la salud pública del Paraguay. Y ojalá tengamos también esta celeridad y mayoría para reformar el sistema de salud pública, que definitivamente necesita reformas trascendentales. Hay que estudiar los horarios, hay que estudiar las rotaciones, hay que estudiar las guardias, hay que estudiar qué se hace con los contratados, que 8 años en la audiencia pública estuvo una médica que no recuerdo el nombre, 23 años de contratada, y el Estado paraguayo no decide regularizar su situación. Era lo que decían entonces los diputados al otorgarle la media sanción a este proyecto, que establece básicamente la posibilidad opcional de retirarse los médicos a los 55 años de edad con 25 años de aporte con el 90% de su salario. El promedio de los últimos 36 meses sería lo que se tendría en cuenta para la jubilación en ese caso. También la jubilación obligatoria a los 65 años y la posibilidad también de retirarse a los 30 años de aporte con 60 años de edad con el 100% del salario. Básicamente eso es lo que establece la ley. El otro detalle también, si uno llegó a la mitad del aporte jubilatorio, también se va a beneficiar solamente con la mitad de la jubilación. Establece eso la ley y bueno, los médicos obviamente celebraron esta decisión. Este proyecto pasa ahora al Senado, que bueno, podrá aceptar o quizás plantear modificaciones, en cuyo caso volvería a diputados. Hay que ver qué es lo que va a pasar con este proyecto de ley, que como bien lo decía Enrique, ya hace 2 años se había planteado, había sido aprobado en ambas cámaras, se había enviado al Poder Ejecutivo y en ese entonces el presidente Horacio Cartes había vetado esta ley. Finalmente también sobre este tema estuvo haciendo una fuerte autocrítica la diputada Katia Villalba. ¿Por qué? Decía ella, porque hay algunos colegas que plantean si va a ser sostenible o no el aporte a la caja jubilatoria de los médicos, que hay que estudiar los porcentajes, algunas posiciones que planteaban algunas revisiones a este proyecto de ley, y decía ella con qué altura moral vamos a hacer nosotros eso si esta Cámara el año pasado se autorreguló una jubilación con 10 años de aporte y 55 años de edad. Fuertes críticas hizo básicamente la diputada y esto también generó molestias de algunos colegas que después le respondieron. Tenemos la nota también como anécdota de lo que sucede a veces en las discusiones en la Cámara de Diputados. Que senadores, diputados y parlasurianos tenemos el tupé de dictar nuestras propias leyes y decir que nosotros nos jubilemos a los 10 años. 10 años de aporte, y algunos quieren cuestionar que 55, que la fórmula, que la sostenibilidad de la caja. ¿Qué altura moral vamos a tener cuando nosotros somos los grandes privilegiados del sistema jubilatorio? Ninguno. No puedo callar, presidente, el pequeño dolor que me causa escuchar de colegas que más allá de intentar argumentar tal vez la aprobación del proyecto de ley o sentar posturas respecto a eso, aprovechan también para de alguna manera aplicar algunas pequeñas puñaladas. Era lo que decía entonces el diputado Walter Harms del Partido Colorado al respecto de los largos minutos que estuvo dedicando la diputada Katia González a esto, que fue una autocrítica y que también en algún momento en medio de su discurso ella dijo
que mucha altura moral y quizás educativa, probablemente es lo que dio a entender, no tienen muchos de los representantes en esa Cámara, porque dijo algunos de estos representantes bajaron de los árboles para venir a discutir aquí las leyes. Era un poco el panorama que se vivía esta tarde en Cámara de Diputados antes de la aprobación de este proyecto de ley.